porque evidentemente pues el ejercicio de la reflexión, el ejercicio de la acción política, si no está acompañado de reflexión política, pues puede ser una acción política sin perspectiva, una acción política errática, una acción política que no conduzca finalmente a los objetivos que tenemos todos y todas, o buena parte de quienes nos reivindicamos desde la izquierda o desde las izquierdas, porque también evidentemente hay diferentes formas de entender lo que es ser de izquierda en este momento. Lastimosamente, las coyunturas electorales se convierten en muchas ocasiones en las formas en las que se develan parte de nuestros problemas, pero evidentemente deberíamos decir que esos problemas o esas dificultades o esos retos que tenemos desde la izquierda no se presentan únicamente en el escenario electoral. Lo que hace el escenario electoral quizás es ponerlos más claros, evidenciarlos más en la palestra pública, por las sensibilidades, por lo que implica el ejercicio electoral, por los millones de personas que están pendientes de esa discusión. Pero nosotros partimos de una idea, y es que esto es una reflexión que hoy hacemos evidentemente en el marco de una coyuntura electoral, pero que debería hacerse más allá de la coyuntura electoral. Es un poco como decía algunos autores hace algunos años, cómo hacemos un análisis no coyuntural de la coyuntura, cómo hacemos un análisis no coyuntural de la izquierda en esta coyuntura, y cómo hacemos un análisis no coyuntural de la estrategia y del proyecto político de la izquierda. En el marco de eso consideramos que hay diversos debates, ¿cierto? Un debate que consideramos muy importante, y aquí ya introduciendo un poco a las preguntas. ¿Y así nos escucha? No sé. Perdón, ¿hay alguna posibilidad que le den a la gente la cuestión que de pronto, pues por la importancia del conversatorio, que de pronto hay gente acá atrás que no escucha bien? No, lo veo difícil porque pues ellos siguen vendiendo y trabajando. Laburando. ¿Lo está escuchando, Jessy? No, sí, claro, tengo hablando. No, pero no está sonando. No lo escuchamos a él. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, también parte de lo que pasó de este café pues lo hacíamos en otro lugar, eso ha implicado, digamos, también allí unas dificultades. Hacemos otro intento. ¿Habla? Porque vamos a proyectar aquí, porque la transmisión, ahí estamos en transmisión en vivo en este momento. Pero sigo con lo que estaba planteando, ¿sí? Hay varios elementos que más allá de lo electoral, que más allá, y ojo con esto, la intención del café. Ahí se escuchó el ruido del micrófono. Ahí. Sí, que desconecte los audífonos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Vale, entonces mejor lo dejamos así. Eso. Sí. Entonces hay varios, allá llegó Sara. Varios elementos que consideramos solamente que queremos sugerir para esta conversa, para este debate el día de hoy. Sabemos que son muchos otros y que seguramente ustedes vienen también con sus propias inquietudes, con sus propias preguntas y también con sus propias lecturas. Nosotros quisiéramos sugerir, entre otras cosas, preguntas, por ejemplo, sobre los métodos y las formas de construcción de la izquierda. En torno, por ejemplo, a elementos sobre la democracia interna en los partidos y los movimientos políticos. ¿Importa solo el resultado? ¿Importa solamente el resultado político? ¿O es fundamental la forma en la que se construyen las decisiones políticas al interior de las organizaciones? También dentro de los métodos planteamos una discusión, por ejemplo, sobre la importancia de la concepción estética dentro del movimiento político. ¿Sí? ¿Eso es importante o no es importante? Hacerse preguntas, por ejemplo, sobre el relato, sobre la identidad de un proyecto político es importante. Esto lo mencionamos, por ejemplo, a propósito del, por mencionar otras cosas, de lo que significó que hace pocos días conmemoráramos el bicentenario de la independencia, y esto pues lo compartimos con Jessy. Él acaba de escribir una columna sobre el tema, que es muy diciente que haya una conmemoración del bicentenario de la independencia, una oportunidad de disputarse el relato histórico de nuestro país
de construir a partir de la disputa de ese relato una explicación del presente y proyectar un futuro. Pues lastimosamente debemos decir que hoy la izquierda ha dejado pasar una oportunidad política muy importante y ha sido el establecimiento de la derecha quien se ha apropiado, por ejemplo, de otras cosas de esa disputa. Pero para redondear un poco, una pregunta que nos queremos hacer es sobre los métodos, sobre las formas, ¿cierto? Es un elemento importante, es trascendental a la hora de construir, digamos, o de plantearse un proyecto político o proyectos políticos de la izquierda o de las izquierdas. Esa es una pregunta que consideramos, digamos, importante. Una segunda pregunta tiene que ver con la función, el papel y el tipo de los liderazgos al interior de la izquierda. ¿Qué tipo de liderazgos tenemos hoy? ¿Qué tipo de liderazgos necesitaríamos? Y vuelvo, insisto, no personificando, porque por lo menos en la intención del debate no es esa, pero obviamente pues cada quien planteará su intervención libremente. Y también, digamos, plantear claramente temas sobre, también frente al tema de los liderazgos, ¿es un asunto solamente generacional, por ejemplo? ¿Cierto? ¿O no es un asunto generacional? ¿Sí? Me parece que hay, digamos, un debate también significativo, con Diana lo hablábamos estos días. Ser joven implica tener en sí mismo nuevas prácticas políticas, nuevas concepciones políticas. Dentro de esta reflexión, dentro de los liderazgos, también nosotros, dentro de las muchas cosas que hemos discutido, está el tema, por supuesto, de rebatir aquella vieja idea de que la ética y la política no tienen nada que ver. Digamos, quienes hemos estudiado en la academia elementos que tengan que ver con ciencia política, derecho, sociología en general, o diversas escuelas de formación política militante, pues plantean una tesis, creemos nosotros y nosotras hoy, que debe revaluar si es que la ética y la política son campos diferentes y nada tienen que ver. Desde quienes hacemos tertulia consideramos que parte de repensarse o de pensarse un proyecto de izquierda o de las izquierdas debe pasar por intentar reconciliar el ejercicio de la política con una dimensión ética. Ojo, no una dimensión moral de la política, que es una discusión totalmente diferente. Y evidentemente también quisiéramos preguntarnos y preguntarles a quienes están acá y quienes van a intervenir finalmente sobre la perspectiva, ¿cierto? O sea, ¿qué viene? ¿Qué podemos hacer entre nosotros y nosotras? Porque no se trata de algo pues que siempre en esto, pues lastimosamente la izquierda o las izquierdas somos muy dados a hacer muchos diagnósticos, ¿cierto? A hacer muchas elaboraciones, pero finalmente frente a la práctica o la praxis política pues siempre adolecemos. Entonces es un elemento que también quisiéramos preguntar. Pues para este debate, pues además de la presencia bastante numerosa que tenemos afortunadamente, y agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por esperar todo lo que hemos esperado para comenzar, además de la presencia de ustedes, de la presencia de quienes nos están siguiendo en la transmisión por Facebook Live. Pues hemos invitado a 3 personas que consideramos pues son sugerentes para el debate, que han sido partícipes un poco de la discusión que se ha suscitado en medio de esta coyuntura electoral y que consideramos son voces válidas para sugerir este debate. Entonces tenemos la fortuna de contar con la presencia de Sara Tufano. Ella es socióloga, además escribe una columna regularmente en El Tiempo y ha venido, digamos, constituyéndose como una voz importante también en diversos temas, pero especialmente en lo que tiene que ver con análisis político y diversos elementos. Entonces nos alegra mucho contar con Sara aquí, ella pues complementará su presentación. Contamos con Jessy Arteta, todos ustedes lo conocen, lo han leído, sus columnas, sus libros, pues escribe en Semana, recientemente va a empezar a escribir también en Semanario Voz, en El País de España, hizo parte hace muchos años de las FARC, hoy digamos
digamos, se ha dedicado pues a los temas de análisis político, activismo por la paz, y en general pues él también se presentará a sí mismo, y contamos con Juana Fanador, ella también es socióloga. Tú eres doctora en sociología. No, pronto. Pronto, En diciembre. candidata a doctora en sociología. Ya lo logramos. También, digamos, activista política. Nos hemos encontrado con ella creo que en buena parte como esta generación en la lucha por la paz, por los cambios. Y bueno, pues la idea es comenzar el debate. Nosotros sugerimos unos temas, pero pues obviamente sabemos que quienes están acá tienen también, digamos, muchas otras opiniones. Insisto, la perspectiva nuestra, nosotros, quienes hacemos este café, nos paramos desde la izquierda, nos reivindicamos de izquierda, lo planteamos claramente. Este no es un ejercicio para destruir a nadie en particular, pero sí nos parece que el campo crítico debe ser, además de crítico, profundamente autocrítico, y en esa perspectiva sí nos parece que no solamente lo electoral, sino, insisto, en la posibilidad de hacer un análisis no coyuntural de la coyuntura, pues nos parece importante suscitar qué está pasando con los proyectos de izquierda hoy en Colombia, y qué podemos hacer para avanzar, porque finalmente creo que todos y todas los que tenemos es la inquietud de avanzar sobre la base también de transformaciones, de críticas y autocríticas que son importantes de desarrollar en este momento. Entonces, sin más preámbulos, la dinámica un poco del café, Sara, es, vamos a hacer como 3 preguntas, ¿sí? Cada uno 5 minutos, y después le damos la palabra a la gente para que pregunte y demás. Entonces comenzamos contigo. El primer tema es, no porque has llegado tarde, Castigada. no porque has llegado tarde aquí, Pero eso yo es. llegué tarde por culpa de Peña. Transporte en Bogotá. Entonces, la primera pregunta es sobre el método, ¿cierto? Sobre el método frente a las formas, frente a la democracia interna. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita se ha dado mucho un debate sobre, bueno, no importa tanto si esta decisión es democrática o no, en tanto nos garantice, por ejemplo, un resultado positivo en términos electorales, ¿cierto? Sí. Si esto nos garantiza un buen resultado en términos electorales, pues vamos hacia adelante. O así, digamos, una decisión política se considera acertada, puede ser acertada o no, independientemente de la forma en la que se tome. Digamos, es una discusión. No hay micrófono, entonces toca. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen la demora. Vine de fuera de Bogotá y el transporte es terrible. Entonces, pues muchas gracias por esperar. Yo le dije a David que empezara. No sabía que el espacio era tan chiquito. Entonces, bueno, sobre esa pregunta, yo quisiera de una vez introducir como algunos temas que son los que han aflorado en este episodio específico, porque no estamos hablando en abstracto, sino que estamos hablando sobre la Colombia humana, haber pasado por encima, o el proyecto político que se conoce como la Colombia humana, haber pasado por encima, digamos, de unas decisiones y unas opiniones acerca de una determinada candidatura, eso haber sido dejado a un lado, y pues una persona, digamos, en este caso Gustavo Petro, haber tomado una decisión él y haber dicho esa es la candidatura de Morris. Entonces yo de una vez, o sea, paso de lo particular a lo general, porque yo creo que ahí se entremezclan varias cosas, que son discusiones que vienen pues prácticamente desde el siglo pasado. Entonces la primera es sobre el tipo de estructura organizativa de la izquierda, o sea, es decir, cómo hacer para que digamos, esas estructuras de partidos que son verticales, en donde no hay, se dice que son democráticas, pero no hay tanta democracia, o sea, qué tanto permiten la transformación que ellos mismos están planteando. Esa reflexión empezó, el movimiento feminista empezó a hacer esa reflexión sobre la estructura organizativa de los movimientos anticapitalistas y revolucionarios a partir de los
años 70, que es cuando nace el movimiento feminista. Y mucho se ha hablado desde esa época, porque se ha llegado prácticamente a las mismas conclusiones. Y es que después de esa gran ola pues, de movimientos anticapitalistas y revolucionarios en América Central y en América Latina, ya sea en el caso, bueno, por ejemplo, de las guerrillas en América Central, donde se decían que eran organizaciones revolucionarias, en donde el hombre nuevo y la mujer nueva y todo era, todas las, digamos, las funciones que tenían las mujeres y los hombres eran iguales, y eso era como un antesala de la nueva sociedad, de la utopía, de lo que todos estamos buscando. Entonces esos movimientos se desmovilizan y esas mujeres salen y empiezan a darse cuenta que no era así, que en realidad eso no era así, y empiezan a hacer reflexiones, y es ahí cuando las mujeres que dejan esos movimientos constituyen movimientos de mujeres y empiezan a reflexionar si realmente en esos movimientos de izquierda las mujeres realmente vamos a tener los mismos derechos que los hombres. Y yo creo que este episodio ha evidenciado un poco esa característica. Ahí yo, por ejemplo, estudié en Francia con una profesora que se llama Jules Falquet, y ella hizo su tesis de doctorado sobre precisamente ese tema, que es la desmovilización del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, y cómo a partir de esa desmovilización se crea un movimiento de mujeres, un movimiento feminista en El Salvador. Pero eso ha pasado también en Guatemala, y eso ha pasado también en otras partes. Después ella empieza a hacer un análisis no solamente con las exguerrillas, digamos, sino también con los movimientos sin tierra en Brasil, en donde también se llega a esa misma conclusión. Es decir, cómo esos movimientos que se dicen críticos y que hacen pues una crítica de todas las condiciones de nuestra sociedad terminan reproduciendo de nuevo pues los mismos vicios. Esa es una discusión. Y la segunda ya es en la estructura organizativa de este movimiento, es que, o sea, las decisiones, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Entonces, es solamente decir que si la Colombia Humana, por ejemplo, hubiera tenido una junta y un comité de dirección donde hubiera estado Petro con otras mujeres, ¿sí? O sea, que hubiera sido una cosa paritaria, 5 hombres y 5 mujeres, si realmente la presencia de esas mujeres hubiera permitido que se hubiera llegado a otras decisiones. Entonces ahí es donde la reflexión también va en la manera en cómo si la presencia de las mujeres hubiera permitido también otras decisiones. Entonces ese es como ese entrecruzamiento que yo veo en este episodio, pues que nos permite pensar, y bueno, y que también creo que tiene que ver el hecho de los 50 años de conflicto armado, que nosotros tenemos movimientos de izquierda que son estalinistas, o sea, que son realmente petrificados y que no tienen democracia interna. Yo dudo que, por ejemplo, no sé cómo será en el partido FARC, ustedes pues nos contarán acá, pero yo dudo, o sea, cuando yo veo en el Congreso que en el Senado hay 2 mujeres y en la Cámara de Representantes no hay mujeres, yo desde ahí ya digo, bueno, ¿dónde está la supuesta paridad y la importancia que ustedes que le dan a las mujeres? En el Polo también hay otros personajes que son completamente pues machistas, y me imagino que allá también deben haber situaciones de esta misma naturaleza. Entonces yo creo que es una discusión que hay que dar, pero que se lleva dando prácticamente desde la Revolución Rusa, ¿no? Que fue también un movimiento de mujeres que lograron conseguir muchas cosas, pero después por las necesidades ya económicas de ese momento, pues fue dejado a un lado. Y siempre se pensó que las reivindicaciones de las mujeres llegarían de una vez tomado el poder o una vez conquistado el poder, y eso pues nunca llegó. Bien.
Bueno, Juana, solo quiero decir una cosa, se me olvidó plantear que, como bien lo menciona Sara, una de las preguntas que queríamos hacernos también el día de hoy es si es posible construir un proyecto político de izquierda que no tenga una relación con movimientos sociales fuertes, ¿cierto? Y con elementos estructurales. O sea, es posible plantear, por ejemplo, una izquierda hoy que no sea antipatriarcal, por ejemplo, ¿sí? Y que implica construir una izquierda que sea verdaderamente antipatriarcal, ¿cierto? Es posible construir una izquierda que no sea anticolonial, ¿cierto? ¿Y qué implica eso? ¿Cierto? Porque también un viejo debate es si solamente en la reivindicación de clase, por ejemplo, se recogen o se subsumen el resto de conflictos, de luchas y identidades políticas que se recogen o se identifican a sí mismos como izquierdas. Eso es como parte de lo que quisiéramos también pudiera introducirse en el debate, más como en la tercera pregunta, pero pues ya Sara nos ha planteado claramente que esa es una discusión central que viene de muchos años atrás y que evidentemente pasa por las formas organizativas, ¿no? Y pasa también por las decisiones políticas y la forma en la que se toman. Bueno, primero gracias David por la invitación y a todo el equipo, a todas y a todos los que vinieron a escucharnos. Yo particularmente pienso hablar desde la experiencia que viví al interior de Colombia Humana. Yo estuve en toda la campaña presidencial en el comité programático, desde donde se construyó y se terminó de construir con muchas personas el programa y las ideas que representó y que representa un Petro y el proyecto que se construyó en común, ¿no? Con mucha gente de muchas regiones, gente de Bogotá, y bueno, se logró un comité que trabajó y logró unificar el programa tan exitoso desde mi punto de vista que logró sacar adelante Gustavo Petro y que lo llevó a la segunda vuelta. Entonces digamos que yo creo que las ideas y lo que representa Colombia Humana sigue siendo un punto fuerte, ¿no? Recoger esas banderas, pero creo que la crisis que está viviendo actualmente Colombia Humana, porque yo personalmente sí pienso que vivimos una crisis, fue por la ruptura de las formas de hacer política, que esta crisis se está dando por cómo hacer política desde Colombia Humana y cómo se hace la política al interior de Colombia Humana. Y ahí viene uno de los puntos que hablaba David y que hablaba Sara, y es la democracia interna. Como un movimiento de ciudadanías libres, como hace referencia constante Petro, como un movimiento de ciudadanías libres se puede organizar y puede participar y tener un ejercicio democrático al interior. Entonces la experiencia interna, intentamos organizarnos, intentamos hacer una primera asamblea nacional, vino gente de las regiones, fue en la Plaza de Bolívar, y creo que ahí ya empezó a haber un pequeño halo de la crisis que se avecinaba. Cuando no se pudo escoger una dirección nacional, como dice Sara, sino que quedaron Petro y Ángela María. Pues ahí ya empezó a haber, ya era como, bueno, esto ya empieza a complicarse y no vamos a tener otras instancias o otros órganos más allá de las dos personas que representan Colombia Humana. Y a lo largo de este año, pensando y viendo que se avecinaban las elecciones, empezó a haber un ejercicio de coordinación, de hablar entre los diferentes grupos, nodos al interior de Colombia Humana, de los posibles candidatos al consejo. Yo personalmente fui precandidata al consejo, me retiré mi candidatura una semana antes de las inscripciones. Que había una necesidad de organizarnos como precandidatos, como personas que estábamos interesadas en el ejercicio político al interior de Colombia Humana y asegurarnos que hubiera una democracia interna mínima, básica. Entonces, dentro de ese ejercicio llegamos al acuerdo de hacer una asamblea distrital y por lo menos asegurarnos que hubiera un comité de garantías y un comité de ética. Empezar por algo, ¿no? Pero entonces dentro de la diversidad de Colombia Humana en Bogotá
mismo termina siendo también muy complejo el ejercicio, pero hubo la primera asamblea, se constituyó el comité de garantías, el comité de ética, entonces de cierta forma decían, bueno, el ejercicio se está haciendo, se están construyendo ciertas cosas, pero cuando paralelamente está pasando otra cosa y se pasa por encima de un momento a otro la candidatura de Holman Morris, pues ahí la fractura ya es imposible de negarla. Creo que ahí ya la fractura al interior de Colombia Humana fue fuerte. Así Petro diga que no, estoy totalmente en desacuerdo, porque más que una fractura de pensar que se puede contabilizar cuántos militantes se fueron de Colombia Humana, cuántos no, es el símbolo, es lo que representa éticamente, porque una de las banderas que representó Colombia Humana durante la campaña, y sobre todo escogiendo a Ángela María Robledo como vicepresidenta, era que se proponía un movimiento, y se decía un movimiento feminista, que iba a luchar por la igualdad, por la representación, por la redistribución, por el reconocimiento del trabajo y el papel de las mujeres. Entonces ahí, claro, ahí ya es un problema, como decía, es un problema ético, y ya el debate tiene que trascender a reconocer que hay una fractura, y una fractura que se tiene que dar desde el debate ético. ¿No? Yo siempre insisto, nadie está juzgando al candidato, porque no es nuestro papel, pero sí, bueno, cómo va a ser la discusión ética al interior del movimiento, de las formas en las que hacemos política, cómo se escoge el candidato, cómo termina pasándose por encima al movimiento, al fin y al cabo, a las bases que han trabajado y que trabajaron en la constitución de la asamblea, en los órganos, en hacer todo el trabajo de participar en exponer sus hojas de vida, pasar entrevistas para la lista del consejo, hacer todo ese trabajo para que al final, pues, finalmente el candidato a la alcaldía que se escoge pasa por todo encima de todo el trabajo de muchos y de muchas. Y el hecho que el candidato también tuviera que esté cuestionado, que tenga unas demandas y unos procesos, hacen que las mujeres, una parte de las mujeres, no todas, reaccionamos frente al asunto. Hicimos una carta, la firmamos, Ángela María Robledo la firmó, y nunca tuvimos respuesta. Entonces también creo que un movimiento progresista y un movimiento que quiere cambiar las formas de hacer política es un movimiento que tiene que escuchar, y que tiene que escuchar cuando una parte y una facción y un grupo de mujeres pide ser escuchadas y merecen una respuesta, ¿no? Y hay otro punto de las formas de hacer política, es que no había... Contigo, escúchame Sí. la interrupción, muy breve. Atrás hay harta gente y yo sé que estamos muy apiñuscados, estamos intentando conseguir un sonido aquí cerca. Ok. ¿Podrían, por favor, las y los ponentes hablar más duro? Y Ok. quienes estén haciendo un ruido innecesario, por favor, para que nos podamos escuchar, porque aquí atrás hay harta gente Ok. y queremos escucharlos todos. Incluso si te puedes poner, por favor, de pie, y las que vayan a hablar, porque hay harta gente queriendo escucharlas. Ok. No es más. Sí. Pero es que mira, no sé. No, ya te acuerdo. ¿Crees No que te preocupes. lo logramos? Sí. Pero duro, como si fueras candidata al consejo. Eso quedó en el pasado, que nace 2 semanas. Entonces, para terminar, me parece además muy importante que nos contó, porque bueno, las formas de hacer política también son muy importantes dentro de los nuevos movimientos, ¿no? Decir que queremos cambiar la política también tiene que cambiarse cómo la hacemos. Entonces, ¿cómo la hacemos? Pues una de las posibilidades es escuchando, no saliendo a atacar al contradictor, sino escuchando al contradictor y hablando con el contradictor al interior del movimiento, ¿no? Eso, por ejemplo, fue una de las cosas más impresionantes. A las mujeres que firmamos esa carta, la cantidad de ataques fueron un fin de semana sin parar, así, una cosa agobiante, terrible, pero si eran compañeros con los que trabajamos, que fueron compañeros de nuestros equipos de trabajo, con los que había relaciones cercanas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, bueno, acá estamos replicando las mismas formas de hacer política de siempre, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, ¿cuándo vamos a poder ser capaces de escucharnos? ¿No? ¿Cuándo vamos a negar, dejemos de negar que hay crisis? Las crisis hay que afrontarlas,
para poder sobrepasarlas y pensar en el movimiento a largo plazo, ¿no? En la construcción, más allá de la coyuntura electoral, la construcción a largo plazo. A mí me criticaron también mucho porque yo, por ejemplo, me autoexcluí de Colombia Humana. Digo, no, porque como es ciudadanías libres, pues uno se autoexcluye, uno hace parte y uno cuando decide, ¿no? Porque creo que ahí no es el espacio en este momento para explorar y experimentar nuevas formas de hacer políticas para nosotras las mujeres. Y que ahí no lo acaban de demostrar. Entonces, con eso. Bien. ¿Se escucha atrás? Ahora sí. Bueno, Juana nos plantea elementos centrales y preguntas que yo creo que siguen siendo muy significativas. Y empiezo por la última, y es cómo se manejan los debates, las contradicciones, las divergencias que hay naturalmente en la vida humana, pero especialmente, por supuesto, dentro de los movimientos y los partidos políticos. Si existe la posibilidad de la escucha o es el ataque personal, la descalificación, ¿cómo construir un proyecto político de izquierda? Pasa por también asumir el reto de cómo asumimos al contradictor político que está dentro del propio partido, dentro del movimiento. Segundo, nos plantea la discusión sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto de izquierda también y la perspectiva feminista o antipatriarcal. Y por supuesto la pregunta sobre lo ético, ¿no? Sobre cómo desarrollar, pues, digamos, una acción política que no implique deslindarse de un proyecto ético. Para darle la palabra a Yesid, digamos que también poníamos un poco el título de crisis en pregunta, porque, pues, como bien se sabe, algún autor por allí italiano plantea que la crisis es también cuando, diferentes autores, no solo italianos, diferentes autores, plantean también que, pues, la crisis es cuando lo viejo no ha terminado de morir y cuando lo nuevo no ha terminado, no puede terminar de nacer. Y por ejemplo, Boaventura de Sousa, en un texto que recomiendo, que sacó hace poco en la Feria del Libro, que se llama Izquierdas del Mundo Unidos, plantea que evidentemente en muchos países, y dentro de esos plantea Colombia, estamos en una suerte de interregno, donde las elecciones presidenciales muestran un desgaste de la élite, un desgaste del establecimiento, y un país que quiere una cosa diferente. Todavía no está muy claro qué es eso de lo diferente, y que pareciera que emergen propuestas que pudieran ser, pero empiezan, digamos, estos debates, estas dificultades, y no para decir que entonces ya la posibilidad de lo nuevo está finiquitada, sino que evidentemente, pues, hay unos debates y hay unas dificultades. Y un poco sobre eso, pues, también Yesid en su última o penúltima columna en Semana. No se escucha nada. Bueno, vamos a tener dificultades para escuchar a... ¿Escuchan? Ay, sí. tienes que pegarle al micrófono. Jessy, tienes que hablar muy duro. Por el Sí, micrófono. espera un momentico para que con esta. Sí, creo eso. Sí, con sus audífonos. Sí, que tenías contigo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, tienes que hablar Ahí, muy duro. ahí está bien, ¿ok? Sí, Ahí, pero gritando. pero gritando como Sin micrófono. estudiante de la Universidad del Atlántico. Micrófono. Eso. Mejor Eso. sin micrófono. Sí, mejor. Ahí está mejor. Dale. Ah, bueno. Oye, ¿qué te pasó ahí en ese brazo? Me atracaron en Bogotá y me pegaron un poco. Yo pensé que había sido bajándote de un palo de guayaba o de mango, o pronto un partido de baloncesto, de fútbol. Oye, bueno, saludos a todas y a todos. Bueno, yo creo que la pregunta sobre si crisis en la izquierda, yo no me atrevería a decir que hay una crisis.
porque si nos ponemos a mirar lo que ha sucedido en el transcurso de estos días, nos encontramos con cientos de candidatos inscribiéndose en las registradurías municipales, candidatos a la asamblea, a las gobernaciones, mítines, reuniones, asamblea, debates, etcétera. Es decir, una izquierda que está en crisis, por supuesto, no tiene ni siquiera posibilidades de confeccionar una lista a un consejo municipal. Yo diría que hay impases por las razones que Sara y Juana han expuesto en sus intervenciones. Yo pienso que digamos, el problema de Colombia Humana, que me parece a mí que fue como una respuesta en un momento en que se descubrió que efectivamente en Colombia había tierra para fertilizar, desde un proyecto político alternativo, progresista, de izquierda, como lo quieran llamar. Esto como resultado también de los acuerdos de paz. Creo que Gustavo Petro y toda la gente que se montó en esta película abrieron ese camino, encontraron que ahí había algo que hacer, pero creo que sembraron unas ideas, fertilizaron un terreno, pero lo hicieron en el marco de la política dominante. Es decir, lo nuevo tiene que ser ruptura. Y ahí es donde yo veo que Colombia Humana planteó temas importantes. Creo que consiguió sacar de la dicotomía política del país, paz o guerra, puso otros temas en el debate político, y eso fue lo más interesante y fue lo que creó toda esa expectación y esa movilización que por primera vez en la izquierda rompe el celofán, rompe, digamos, la malla del mundo académico, de la izquierda intelectual, de la izquierda metropolitana. Es decir, Colombia Humana logró llegar a donde nunca había llegado verdaderamente la izquierda, y es a los sectores realmente populares de Colombia, y ahí fue donde se manifestó una gran votación y se notaba con las plazas atiborradas escuchando a los candidatos, etcétera. Sin embargo, y eso es lo que yo planteo en el artículo que salió hoy en el periódico Voz, voy a retomar ahí una columna en el periódico Voz, le he colocado a ese espacio La Esquina del Movimiento, a propósito de ese disco que canta Nelson Pinedo, El Pollo Barranquillero, con la Sonora Matancera. Entonces, creo que el problema, digamos, de la izquierda en este momento es un tema de identidad. Es decir, no ha podido construir una idea, un proyecto, una estética, unos desarrollos orgánicos políticos distintos a lo que son las prácticas, las formas tradicionales de hacer la política en Colombia. Y yo hago hincapié que se acaba de desperdiciar una bellísima oportunidad a propósito de los 200 años, que se ha resuelto de la manera más burda, pienso yo, con un discurso en el Pantano de Vargas, unos artículos que hace la academia en las universidades, una exposición, 4 o 5 frikis que montan por allá una exposición, una instalación, etcétera, y pare de contar. Es decir, ahí tenía la posibilidad de la izquierda colombiana de establecer una línea en el tiempo para poder organizar su relato, para poder desplegar su organización, su proyecto,
en oposición a la historia oficial. Esto era un trabajo de 3, 4 años. Era para realizar un foro de Sao Paulo a la usanza colombiana, teniendo como punto de partida retomar ¿cómo? Que ve redondeando esta primera intervención. Vale, entonces yo creo que está esa parte de la identidad, y en segundo lugar, creo que en el tema de la paz, que para mí ha sido digamos el factor catalizador de esta situación, en el tema de la paz, creo que no ha habido convicción. A mí me parece una vergüenza que hoy día los compañeros de las FARC, que han, digamos, dilapidado una gran oportunidad de hacer un nicho político por errores, de cómo hicieron su propuesta, etcétera, pero me parece una vergüenza que quienes pregonaron durante tantos años la salida política hoy le estén cerrando las puertas a los miembros de la FARC y los reciban por la puerta de atrás. Eso es una falta de convicción. Es decir, uno tiene que, en unos momentos de la política, actuar con pragmatismo, y hay momentos de la política que hay que actuar con coherencia. Y este era un momento en que la izquierda necesitaba actuar con coherencia. Me parece que lo que está pasando con la FARC realmente es una vergüenza. Yo dejo por allí, del siguiente punto, voy a tocar el tema del feminismo, porque están dos compañeras acá que creo que son personas abanderadas en estos temas, y yo también quiero hacer mi relato sobre eso. Bueno, está bueno, Víctor. Bueno, Yesid nos dice, bueno, hay una izquierda viva, hay una izquierda que se está movilizando, que se está organizando, que está debatiendo, que ha presentado candidaturas. Paisan, ¿cuántos municipios? Como en 890. Pues, en 890, eso fácilmente puede ser 85, puede ser que 86% de los municipios del país. Listas, digamos, de un sector de la izquierda, particularmente aquí está el país a la dirección de la UP, pues dice más o menos el 86%, lo cual no es una cifra menor. Y él nos dice, bueno, más que una crisis estamos ante unos impases por la imposibilidad o más bien, porque hay una tierra fértil que traza el proceso de paz, y que evidentemente pues esos impases empiezan a generar dificultades. Es decir, plantea algo que me parece muy importante, la necesidad de que la izquierda haga ruptura y plantee realmente una nueva forma de hacer política, que se conecte con los sectores populares, no solamente con los académicos, urbanos, estrato 3, 4, que es como el nicho lastimosamente sobre el cual históricamente se había perfilado la izquierda, y plantea también una crítica frontal ante la realidad, un asunto de la realidad política, y fue la exclusión en muchas partes del país de estas listas de coalición, entre esas en Bogotá, hay que decirlo, de la lista de la coalición al Consejo del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria. Pues plantea una crítica frontal a eso. La segunda pregunta, hagámoslas, más bien les propongo por efectos de tiempo, porque comenzamos muy tarde, plantear como una sola intervención final en la que ustedes pudieran abordar el tema de los liderazgos, ¿cierto? La relación con los movimientos sociales y con otras reivindicaciones que van más allá del tema de clase. Allí el tema, por supuesto, antipatriarcal, feminista, y otras reivindicaciones y otras visiones estructurales que hay, y también como, bueno, perspectivas, preguntas para poder darle la palabra a la gente. Aquí me imagino que muchos y muchas quieren intervenir. Varias personas me llamaron antes del café, me plantearon que querían intervenir, y yo les dije que por supuesto y que les íbamos a dar la posibilidad, y voy a comenzar por esas personas ahorita cuando comience. Bien, yo entonces propongo que invirtamos el orden y que comience Jessie y Juana y...
Bueno, mira, sobre este 10 tema, porque, minutos. claro, 10 minutos. Bueno, un segundo. Sí. 8 minutos. ¿hola? Sí. ¿Ya? Dale. Dale. Mira, sobre este tema que se ha presentado con la candidatura de Holman Morris, bueno, para mí eso es secundario porque el problema es de fondo. El problema es de fondo porque, y yo lo voy a ilustrar de manera en primera persona. Yo fui un militante que me formé en la Juventud Comunista a la manera ortodoxa. Estudiando marxismo clásico, estudiando leninismo, formándome en la Unión Soviética, bla, bla, bla. Y el tema del feminismo se reducía para ese entonces a las cartas de Lenin a Inés Arman, algunos textos de Rosa Luxemburgo, por ahí uno medio escarbaba otras cosas, pero pare de contar. Luego yo me incorporo a las FARC, por supuesto una organización jerarquizada, una organización, digamos, donde el aspecto militar era relevante y donde, digamos, expresiones como el homosexualismo o el lesbianismo, por supuesto, podían ser castigadas de manera severa. Esa jerarquización y esa militarización también se manifestó en la estructura de las FARC. Es decir, no hubo nunca en 50 años miembros, mujeres, perdón, en la línea de mando del secretariado de las FARC. Y eso ya dice muchísimo. Incluso encontrar mujeres en los estados mayores de los frentes realmente era algo inusual, a pesar de que el componente en algunos frentes guerrilleros podía estar entre el 30 y el 35% de participación femenina. Luego yo voy a prisión, y ahí en la prisión, claro, es decir, cuando estábamos en la Modelo éramos 5.500 hombres, 5.500 hombres, donde la lucha cada día por la supervivencia, la lucha para evitar morir en medio de las rivalidades, de las bandas, etcétera, hacía que las manifestaciones machistas fueran la prioridad para sobrevivir en ese mundo de hombres. Yo salgo en libertad y entonces recupero buena parte de lo que era mi pasado antes de incorporarme a la lucha armada y de haber pasado en prisión. Y yo siempre he pensado que cualquier militante de izquierda tiene que necesariamente hacer una especie de ayornamiento frente a las actualizaciones, frente a los nuevos fenómenos, frente a los retos. Y para mí fue un reto de carácter personal, en el sentido de ir barriendo, de ir limando toda una serie de prejuicios adquiridos desde el punto de vista del dogmatismo, desde el punto de vista de la ideología, pero también desde el punto de vista de mi formación política y mi formación doméstica a nivel familiar. Ese es un ejercicio individual y hay que hacerlo. Cualquier proyecto político moderno, cualquier organización de cara al siglo XXI que no tenga el argumento feminista como uno de los ejes centrales de su política, está condenada a quedarse en el siglo XIX, quedarse en el siglo XX. Y el argumento que esgrimen muchos de los camaradas, de los militantes de izquierda, es un argumento pueril, el argumento de reducir a la lucha de clases
o reducir el fenómeno del feminismo y el fenómeno del patriarcado a una explicación muy simplista, muy maniquea, que es una manera de reforzar esa posición patriarcal. Yo he visto durante estos años en Europa manifestaciones que difícilmente había visto en otras latitudes. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Barcelona, he visto movilizaciones de medio millón de mujeres, 800.000 mujeres movilizándose desde las abuelas hasta las viejas, de una manera transversal. Pero también pude notar, hace aproximadamente unos 2 o 3 meses que estuve en Ginebra, donde hubo un paro femenino, una ciudad donde no pasa nada, una ciudad calvinista, una ciudad aburrida que no se la recomiendo a nadie para vivir, y sin embargo, ese día fui testigo de una movilización en la que creo por lo menos habían unas 100.000 mujeres en las calles de Ginebra, allí en la cuna del calvinismo. De manera que esto para mí es fundamental. Y ese es un ejercicio individual. El ejercicio hay que hacerlo de manera individual. Mire, hay países que incluso han alcanzado unos niveles de progreso y una legislación que prácticamente lo equipara todo. Países nórdicos, incluso donde los derechos están plenamente garantizados, pero sin embargo hay unos mecanismos de freno mentales que todavía no logran remover esas, diríamos, esos mecanismos de freno. Entonces, lo que frente al caso de Colombia Humana es una posición de desprecio, ya, frente a este tema. Creo que las nuevas generaciones lo tienen más o menos claro, pero también noto que en el caso de Colombia yo lo puedo mirar un poco desde afuera, porque tal vez no estoy metido en la salsa de cada día. Puedo notar y seguir de que hay una situación increscente. ¿Increscente en qué sentido? En que antes era posible manosear, antes era posible pasar por encima de los derechos de la mujer, y antes era posible que un entrenador de fútbol se diera el lujo de castigar a una prostituta y no pasara absolutamente nada. Eso ya no es posible en un país como Colombia. Entonces, nos encontramos cada día con situaciones que nos hacen pensar de que definitivamente la izquierda tiene que incorporar, oígase bien, incorporar, y digo algo final, incorporar el feminismo dentro de su plataforma y dentro de su objetivo estratégico de lucha. Hay un documental, digamos que le hago algo de propaganda, que se llama Feminister. Es un documental sueco de 2019, que es la historia de Margot Wallström, que era la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, que lo planteó de manera explícita. La política exterior de Suecia a partir del 2014 será una política exterior feminista. Esa es mi postura al respecto. Decir un minuto. Es que tenemos un problema acá. Creo que pusieron la transmisión. ¿Alguien está escuchando la transmisión? ¿Arriba o abajo? En los parlantes del sitio, ahí hay parlantes. Creo que fue el sonido. No, pero Como que bájele. Decir, un minuto para que cierres. No, ya cerré. Listo. Me quedo con dos frases de Yesid. Cualquier proyecto político de izquierda que no incluya el feminismo y la lucha antipatriarcal está condenada a quedarse en el siglo XIX. Y segundo, que la lucha antipatriarcal debe ser no solamente incluida en la plataforma, sino dentro de los objetivos estratégicos
de ese movimiento político. Juana, 8 minutos. Creo que va a ser más breve de los 8 minutos. Si se escucha mejor, si Pues cambia. es que ya creo que... Es que ahora prendieron esa vaina abajo y Ahora no se escucha nada atrás. Bueno, están pasando la transmisión de esto. Abajo hay gente. Bueno, entonces quiere decir que ya entonces. Sí. Bueno, retomando las dos ideas que mencionaste y con las que estoy totalmente de acuerdo, y con un par de ideas que soltó Jessie, y es que la construcción de un movimiento progresista también tiene que pasar por la modificación de las estructuras mentales, ¿no? Y por intentar hacer ese ejercicio de transformación al interior mismo, ¿no? Porque la forma simbólicamente es muy fuerte de un hombre con poder que toma la decisión de escoger su candidato, otro hombre con poder, y pasa por encima de las otras decisiones y sin escuchar, en este caso, a las mujeres, ¿no? Es muy... ¿no? Hombres con hombres apoyándose a hombres y que no quieren asumir su posición de dominación y darse cuenta que... ¿no? Y muchas de las mujeres tampoco ser conscientes de la posición de dominadas, y más en el ámbito político, donde esas fuerzas y esa correlación de fuerzas es mucho más fuerte y se evidencia bastante bien. Y enlazando esto con la idea del debate, que sea, bueno, ¿qué nuevos caminos? ¿Qué otros caminos puede haber y qué otras propuestas puede haber? Y creo que en Colombia están pasando cosas muy interesantes, como decía Jessie, y también por fuera de Colombia humana, ¿no? En Medellín hay un movimiento de mujeres que se llama Estamos Listas, que constituyó su lista al consejo de solo mujeres, se organizaron entre ellas, tiene un funcionamiento cooperativo para recoger los fondos, de vender su propia mercancía para recoger los fondos y poder montar su estructura política feminista. Y esto además me parece que ha sido un ejercicio muy interesante el que ellas han hecho, que han demostrado, y que se puede contrastar con lo que pasó en Bogotá, por ejemplo, con uno de los movimientos emergentes que era activista, que al final no recogió el dinero para la póliza, entonces fue a la lista de los verdes, ¿no? Y decían, es que es muy difícil, es muy caro, y decía, pero hay un grupo de mujeres en Medellín que lograron hacerlo, es la prueba que sí se está haciendo y está pasando, ¿no? Paralelamente también hay un ejercicio de varios institutos que apoyan proyectos políticos que han hecho un mapeo por todo el país de las mujeres candidatas, de apoyo a las mujeres candidatas en todos los territorios de Colombia. Entonces han estado en el Cauca apoyando varias candidatas, en el Carmen de Bolívar están apoyando una candidata al consejo. Entonces, ¿no? También la idea que la representación y las mujeres candidatas y las mujeres en la política existen y existimos, ¿no? Y que están haciendo cosas y que están pasando cosas también por fuera de Bogotá. Por fuera de Bogotá hay procesos muy fuertes que yo creo que debemos acercarnos a estos procesos, saber cómo están funcionando. Si yo, en el caso de Bogotá, después de haberme autoexcluido de Colombia Humana, digo, hay que explorar en nuestro contexto bogotano cómo podemos juntarnos las mujeres y cómo podemos juntarnos también de espacios políticos que han sido construidos por hombres para los hombres, al fin y al cabo. Entonces, nosotras, ¿cómo hacemos para construir nuestros propios espacios? ¿Cómo queremos construirlos? Y cómo podemos experimentar desde ahí nuevas formas feministas de hacer política entre nosotras mismas. Entonces, por eso dije que iba a ser breve y creo que lo cumplí para abrir ahí desde ahí la discusión. Mencionó tres cosas de lo que nos ha dicho Juana, y es también el reto por modificar estructuras mentales, no solamente estructuras
organizativas en términos políticos, un poco para que no se reproduzca este escenario de hombres validando a hombres, reproduciendo pues las lógicas allí patriarcales, y pues que también hay otros, un poco también como lo planteaba Yesid, de que están pasando muchas cosas en el país y que hay ejercicios muy interesantes como el de Estamos Listas, desde el Instituto, y otras cosas, digamos, que se mencionan allí. Entonces cerramos con... Entonces, bueno, 3 puntos ya para terminar. ¿Sí? Bueno, entonces sobre el caso de Colombia Humana. A ver, yo creo, la discusión, yo escribí un artículo, bueno, criticando lo que había pasado y un poco desencantada dije, no, pues ya no le veo como un gran futuro a la Colombia Humana, mejor dicho, que para un poco, digamos, negativa. Y yo he estado pensando sobre eso. Porque yo el escenario que yo veo es el siguiente, efectivamente, en las elecciones, más que una estructura organizativa, lo que hubo fue como una efervescencia, pues una necesidad de una combinación entre un movimiento que recogía nuestras aspiraciones políticas de mucha gente de izquierda, progresista, demócratas, etcétera, en un momento en que había que hacerle frente pues al proyecto uribista. Pero eso es como una espuma, o sea, lo que sucedió nos muestra que fue más o menos un momento de efervescencia. Ahora ya como al tratar de montar una estructura organizativa para ganar las elecciones, porque esa es otra discusión, la diferencia entre movimientos sociales a largo plazo y ya lógicas electorales dentro del movimiento, pues uno ya ve que hay, lo que acá se mencionaba, pues hay candidaturas al consejo, a la gobernación, etcétera, falta ver cómo se tomaron las decisiones. Pero yo pienso en esos procesos y yo digo, bueno, pero si en la cabeza está este señor Gustavo Petro, que es el que toma la decisión final, ¿cómo se organiza eso ahí? Porque yo digo, se toman las decisiones a nivel local, regional, pero ya a nivel nacional, es él el que toma la decisión. Eso para mí es una gran contradicción. Ahora, ¿eso significa que mejor dicho, hay que excluir a Petro y ya va de retro, etcétera? No, o sea, eso significa para mí que Petro tiene una dificultad, ¿sí?, para poder organizar un movimiento amplio y que funcione a largo plazo. Yo creo que eso se ha demostrado también antes. Esa es la lectura que yo hago. Entonces ahí hay dos caminos. El que va a tomar la mayoría, muchas personas, es decir, hay que darle una segunda oportunidad, insistamos en esto, porque la Colombia Humana no es Petro, esto va más allá de Petro, etcétera. Pero yo pienso, de pronto yo me puedo equivocar, es que en un futuro estas situaciones vuelven a pasar. Entonces yo digo, bueno, queremos... ¿cómo vamos a lidiar con eso? Esa es una pregunta real que todos, pues ustedes y nosotros nos tenemos que hacer. La otra opción en la que yo he pensado también es que yo creo que Colombia sí está lista para un movimiento de mujeres a nivel nacional, pero que no solamente obviamente se quede en las reivindicaciones feministas, sino que inclusive pueda profundizar los planteamientos de la Colombia Humana, porque la Colombia Humana no es un movimiento pues revolucionario, o sea, tampoco es que las reivindicaciones sean pues la transformación profunda de las estructuras del país. Ahí hay mucho camino todavía por recorrer, creo yo. ¿Y qué es? Porque entonces ahí entra la otra discusión, que es una discusión que se está dando ahora, es ¿qué tipo de feminismo? Entonces el feminismo posmoderno, no, pero es que el feminismo clasista es mejor y la Colombia Humana es proletaria y en cambio ustedes son burguesas y posmodernas y bueno, y pop y todo lo que quieran. Entonces esa es otra discusión, pero ahí yo creo que esa discusión hay que darla porque además se está dando mal porque hay una caricaturización ahí que no corresponde a la realidad. Y el hecho de que se cree un movimiento de mujeres, porque el movimiento feminista es como una especie de autosegregación, porque como la mujer era la
esposa, el comandante, la hija del jefe político, la mujer, siempre era como era como subordinada a un hombre, ¿sí? Era pues la esposa, la hija, y digamos que era un poco lo que hacía era prolongar el poder del hombre. Entonces, al haber una autosegregación, las mujeres empiezan a ser conscientes de su propia condición y empiezan a plantearse ya las reivindicaciones, y así es como surge el movimiento feminista, y por eso la necesidad de conformar un movimiento solo de mujeres. ¿Eso excluye a los hombres? Pues excluye a los hombres en los movimientos de dirección, digamos en las grandes decisiones, pero no excluye trabajar con los hombres. O sea, esa es mi percepción por experiencia personal, por lecturas, por lo que ha pasado en otras partes, por una historia de 100 años de lucha revolucionaria, por otros movimientos de izquierda. Yo creo que esas es como las preguntas que hay que plantearse y de las que nosotros también tenemos como unos indicios, unas indicaciones de hacia dónde esto nos puede conducir. Bueno, creo que hay mucha tela por cortar. Digamos, tres conferencistas o panelistas de lujo. Vamos a dar la palabra, porque pues ese es el propósito del café. Digamos, ahora viene lo más bueno. Me dicen que además abajo hay gente también que quiere intervenir. Acaban de escribir por WhatsApp. No sé técnicamente cómo lo podemos hacer, pero ¿les parece bien? 2 minutos y medio. Sí, 2 minutos. Ya está un poco tarde. Entonces, antes del café, lo digo claramente, antes del café, había hablado con Donka, le había invitado, le había dicho pues, que me gustaría que viniera y que le iba a dar la palabra. Esta tarde me contactaron del equipo de Jorge Rojas, candidato hoy al consejo en la lista del partido FARC, y al paisa por ahí una conversación de WhatsApp. Bueno, y tal, hermano, pues llegue y ahí va a tener también la posibilidad de hablar. Entonces, comienzo con ellos 3, 2 minutos y medio, y entonces quienes quieran participar. Entonces, 2 minutos. Entonces levanten la mano los que quieran intervenir, por favor. Entonces, hombre, mujer. 1, 2, 3, por favor recuerden siento como en la Asamblea de la Nación. Nombres. 1, 2, entonces ya he hecho 1, 2 acá, 3 Diana, 4 Moisés, 5 acá. Sí, no hay más mujeres que van a intervenir. Eduardo, tú eres el 5. ¿Cómo es tu nombre? Juan David, el 6. Y aquí hay alguien que no le da. Una mujer. Y acá hay una. Alex. 7. Y pues también para darle la posibilidad del señor No, ya. Sí, creo que tú eres el 7. Tú eres el 8. Listo. Entonces, intentemos hablar lo más duro posible. Es porque hoy no está conmigo. Pone difícil la cosa. Entonces, Donka. Bueno, bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Yo creo que es pues muy importante, obviamente, saludar este tipo de iniciativas. Hace unos días que justo habíamos hablado con David y con varios y varias de las que están aquí, con César Jerez y con varios compañeros y compañeras más, convocamos un espacio también para conversar el viernes, un poco a partir de la sensación que nos genera esto y de la sensación que sentimos hay entre la gente, y es que hay en
empieza a reinar como una especie de desesperanza, una especie de no hay con qué, una especie de otra vez nos equivocamos. Y yo en esto coincido con Yesita en el sentido de que creo que en cambio tenemos una oportunidad. O sea, creo que tenemos un muy buen momento en este país, creo que tenemos una muy buena capacidad desde los procesos, desde los liderazgos en regiones, en localidades, en los territorios, de que esto eche para adelante. Y creo que donde hay una dificultad muy fuerte, que varios aquí ya lo han mencionado, tiene que ver con los procesos de liderazgo, pero no a secas. Esto no es solamente un asunto de características personales que alguna gente tiene y que de pronto no es tan chévere, sino que pensamos es una característica estructural que está allí, y si la entendemos así, pues necesitamos enfrentarla organizadamente, enfrentarla con una estrategia, ¿cierto? Considerarnos un sujeto colectivo capaz de transformar estas condiciones que un tipo de construcción de izquierda en este país, un tipo de construcción de movimiento, pero también un contexto, unas formas de confrontación con la derecha, con el poder dominante, pues nos han puesto a jugar. Entonces creo que esa es parte de la reflexión que hay que seguir caminando y seguir andando, y en ese sentido pues es clave que lo podamos seguir haciendo juntas y juntos, y que podamos hacer que esto siga creciendo. Hay mucha gente interesada en llegar, creo que necesitamos espacios mucho más amplios, más abiertos, con una discusión que genere propuestas también. Más grande. Digamos, no, yo creo que este lugar es fundamental también, porque si uno no empieza a ponerle sello a los lugares y a decir, este lugar no es solamente un lugar, este lugar representa muchas cosas, ¿cierto? Representa una serie de debates dentro de la izquierda, representa la posibilidad de generar convergencia más amplia, representa la posibilidad de poder hablar entre distintos y distintas. Ya voy, ¿cierto? Pues creo que eso es muy importante. Solo quiero poner sobre la mesa dos ideas generales. Uno es que lo que necesitamos es iniciativa, reflexión e iniciativa. Yo creo que no hay que bajar la guardia y hay que volver esto un sujeto colectivo andando. Y lo necesitamos frente al país y frente a Bogotá. Frente al país en términos de potenciar a las personas y a los procesos que en clave de convergencia real, en clave de coalición real, han sido capaces de generar iniciativa electoral de aquí a octubre en todo el país. Eso es fundamental. Gran parte del debate de cómo construimos movimiento, cómo le damos la vuelta a este país políticamente, va a empezar el 28 de octubre. Y tenemos que estar listos y listas y haber apoyado a mucha gente en el país que pueda ser capaz de dar esa discusión y de ser un sujeto decisivo en esa discusión que se va a ir abriendo y en esas decisiones que se van a ir abriendo. Y frente a Bogotá, y con esto termino, nosotros pensamos que es fundamental ponerle un carácter feminista y antipeñalosa a esta lucha y a este reto que tenemos de aquí a octubre. No podemos dejar que en medio de esto sucumba la posibilidad de que la ciudad no quede en manos del peñalosismo nuevamente, y de que quienes estamos en este lado del juego tenemos este tipo de iniciativa, este tipo de apuesta y una convicción de que esto es feminista o no va a ser, ¿cierto? Podemos jugar e incidir en ello. Para eso nosotros pensamos que hay que desarrollar una campaña y una iniciativa ciudadana que se vuelva un sujeto político real, desde las voces de la gente, desde la iniciativa de la gente, con las propuestas de la gente, e incida en la coyuntura electoral, y pensamos que juntos y juntas podemos hacerlo. Dos. Hay una ruptura evidente entre el discurso y la práctica en Colombia Humana. Colombia Humana planteó en su asamblea en la Plaza de Bolívar que era democracia asamblearia o no era Colombia Humana. Colombia Humana se planteó feminista o no era Colombia Humana. Colombia Humana se proyectó como la expresión de nuevas ciudadanías, con todo lo que eso implica en el concepto del término nuevas ciudadanías. Colombia Humana venía de cultivar un sentimiento de transformación de la sociedad colombiana que no habíamos logrado nunca antes. Y ese discurso nos permitía proyectarnos en el futuro postelectoral presidencial. Primer error, la ruptura entre el discurso y la práctica. Segundo error, pretender convertir a Colombia Humana en un partido político, cuando era la expresión de las diversidades, no solo de la izquierda,
sino las diversidades de una sociedad que necesitaba algún nivel de representación y que se proyectaba hacia un cambio. Pretender ponerle personería jurídica a Colombia Humana fue como ponerle una camisa de fuerza a un movimiento que tenía una gran amplitud en la sociedad colombiana. Y también fue una idea fallida porque no entendimos que el establecimiento no le iba a dar personería a un partido que amenazó el poder político en Colombia. Fue un mal cálculo político. Y digo entonces que en esas circunstancias estamos ante una crisis de democracia dentro de la izquierda, el progresismo y lo que llamamos fuerzas alternativas. Teníamos la posibilidad de transformar a Colombia en democracia y no fuimos capaces de entendernos desde la perspectiva de nuestros movimientos. Y termino diciendo, lo que ocurrió debe ser analizado no para responsabilizar a una persona, sino los que hacemos parte de este ejercicio. Y lo que pasó finalmente con FARC, porque me parece que el análisis que ha hecho Yesid y que yo comparto muestra la incapacidad que tenemos de entender que el acuerdo de paz está fracasando en los temas rurales, del narcotráfico, de las víctimas, y que la única opción que tiene el partido FARC es la participación en política, y le dimos la espalda de manera vergonzante. No se puede hablar de paz y solución política excluyendo uno de los actores que firmó la paz y le cumple a la democracia. Gracias, Jorge. 3. No, creo que es Diana. ¿Sí? No. ¿Sí? Bueno, no, listo. Como no hay no, sí, sí, no, sí, verás tú. Eso no, yo quisiera de todas maneras primero saludar a este espacio y creo que la pregunta es muy pertinente. Pero yo digo, crisis de la izquierda es posible, pero hay muchas izquierdas. Yo en realidad creo que, por ejemplo, la izquierda socialista puede tener un nivel de la crisis. El progresismo en cabeza de Gustavo Petro está en crisis. Yo dudo eso. Y lo dudo a la luz de lo que representa la Colombia Humana y la Alianza Colombia Humana Unión Patriótica en la Colombia profunda, que había descreído al menos por los últimos 40 años de participar en la lucha político-electoral. Y hoy es un montón de gente emergiendo y otra que se había camuflado y volvió a salir a flote. Yo creo que es una cosa muy interesante para analizar a futuro. Por eso yo creo que antes de salir de la Colombia Humana hay que perfilar más lo que puede ser ese proyecto. Ahora digo, del proceso de paz nosotros tuvimos varios retos y por eso digo, crisis no creo mucho. Y es porque nosotros necesitábamos para defender la paz, y en eso con Jorge, el artículo en Pacifista de Sara decía que era una cosa muy importante y que el proceso de paz había desatado muchas cosas, entre ellos esa cantidad de gente que cree que en el marco de lo estrecho de nuestra democracia puede competir. Y yo creo que primero, con todo lo malo que sea, hay un frente político en defensa de la paz, con todo lo malo que sea. Están los liberales, están los verdes, hay mucha gente, eso no lo teníamos. Y fuera de eso, la misma fuerza de ese frente político en defensa de la paz, la mayoría de las coaliciones son de ese mismo frente político. Eso a la izquierda en Colombia nunca le había pasado. Coincidíamos en una cosa, pero en la elección estamos más dispersos que nunca. Entonces yo creo que nosotros deberíamos como tratar de matizar lo que llamamos crisis, ¿cierto? O, yo digo, comparto más la idea como unos impases. Por último, yo quisiera terminar de efectivamente, al menos desde mi perspectiva, aquí no comprometo a la Unión Patriótica, pero yo creo que de todas maneras en la forma como se organizó la Colombia Humana, que tiene todo el derecho a organizarse como ella se organizó, nodos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero efectivamente hay un nodo que decide. Es así. O sea,
Y eso fue lo que aceptaron los que aceptaron. Claro, yo lo que creo es, y con respeto, es que en ese nodo, para las elecciones presidenciales, el núcleo de decisión era muy amplio. Después, para las elecciones locales que son más difíciles, se fue estrechando. Y mucha gente salió de ese nodo de decisión. Yo creo que la pregunta era, ¿ese nodo de decisión como se tenía es lo que necesitamos? Yo creo que no. Creo que hay que reflexionar eso. Porque uno puede decir que hay democracia cuando uno está en las decisiones y hay antidemocracia cuando lo sacan de ella. Yo digo que también un método de estructura, de método. Y por último, yo creo, y voy a terminar con esto, es la Alianza Colombia Humana UP no va a recoger todo las fuerzas transformadoras de esto, pero es un buen camino para comenzar. Y lamentablemente, la FARC tuvo en su lanzamiento, como consiguió su partido político, su congreso, lo hizo hacia adentro, no le propuso nada, casi nada a la sociedad colombiana. Entonces es difícil cuando son decisiones internas que respetamos, pero tal vez hubiera sido un proyecto muchísimo más, hubiera convocado un frente amplio, algo más amplio que solamente debido a ciertos problemas internos. Creo que se desaprovechó una buena oportunidad al lado del Bicentenario. La izquierda siempre dice, y para terminar, Estamos terminando. Es un método. También, me incluyo también. Bueno, ella sí cumplieron. Diana. Creo que es que comenzaba la cuenta después de Luciana. Había ¿Ah, sí? un 2 y yo era la 3. Ah, pues pucha, entonces son más información. ¿Listo? Entonces, uno. Ahora sí. Ana. Bueno, yo pienso... Atrás se escucha. Ahora y huele, candidata al concierto. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Yo pienso que estamos en un momento decisivo para lo que se viene en las próximas elecciones locales en la ciudad de Bogotá y en el país. Y tenemos que ver cuál es el camino. Está bien, hemos empezado a dar unas Que más duro críticas. que atrás no están. Hemos empezado a dar... Párate. Me siento nerviosa, si no me siento. Listo, dale. Hemos empezado la discusión sobre hacer una reflexión de la democracia al interior, como también hemos hecho la reflexión de la incidencia de las mujeres, de la lucha feminista al interior de la izquierda en estos momentos. Creo que en estos momentos debe estar por encima de todos la lucha de la defensa por el proyecto político que es el que hemos abanderado como Colombia Humana. Y en ese sentido, reivindicar lo que ha pasado. Esto que ha pasado, estas discusiones, en vez de jugar en nuestra contra y seguirnos fragmentando, deben estimularnos, ¿sí?, para crecer y para ser una potencia, porque eso es lo que le tenemos que empezar a vender a la sociedad, a la gente que no hace parte de nuestro grupo, de nuestro círculo político con lo que estamos construyendo aquí al interior. Entonces, la discusión feminista, eso es algo que no se puede determinar en un periodo corto de tiempo. El cuestionamiento sobre los procesos democráticos. La democracia es algo que está en permanente construcción y aún entre los movimientos que se proclamen que son muy democráticos, existen prácticas de antidemocracia, de autoritarismos, del líder hacia sus miembros. Entonces, en ese sentido, es poder jugar, bueno, hacemos nuestro ejercicio, somos conscientes de lo que ha pasado, pero no vamos a seguirnos fragmentando, porque necesitamos luchar por ese proyecto que reivindique la democracia y la lucha feminista. Eso es todo. Dos. Yo. Buenas noches. Mi reflexión va para lo siguiente. Un poco la discusión que se ha planteado aquí entre cómo combinar la formación de un partido político con lo de movimientos sociales, creo yo que es un llamado a la reflexión grande. La experiencia de Podemos en España nos tiene que llamar la atención cómo nació como Los Indignados y cómo se fue transformando en partido político y los retos que eso tradujo tanto en ventajas como en desventajas. Entonces creo yo que ese referente nos debe servir para Colombia y en ese sentido yo, con Jorge, creo que es válido todavía pensar en Colombia Humana con rasgos de partido político, pero no el tradicional
no digamos, el tradicional de izquierda, digámoslo así, o de derecha, sino que combine ese elemento de partido político con lo de movimientos sociales. Pero donde yo sí tengo la diferencia con Colombia Humana es que Colombia Humana es un archipiélago compuesta por un conjunto de islas que las unen más que las separa. Es decir, eso no tiene asideros. Es decir, yo por ejemplo toda la vida he sido militante de Colombia Humana, pero un militante inalámbrico, nunca he sido orgánico. Siempre he simpatizado con el proyecto de Colombia Humana. Pero ¿qué me limitaba? Nunca encontré la confianza, el ambiente, el clima para decir yo entro ahí. Siempre me encontré con estructuras cerradas, jerárquicas, que rodeaban a Petro y usted no entra ahí. Entonces, ese creo yo que hay que abrir la democracia al interior de la Colombia Humana. Pero también estoy de acuerdo con muchos compañeros que dicen eso que se despertó en la pasada campaña presidencial, eso no se puede dilapidar. Y la Colombia por allá llevada, digamos, yo trabajé en el Caquetá hace poco con los PEDET, digamos, lo que eso surgió allá es grande y no se puede dejar perder. O sea, no podemos liquidar a la Colombia Humana así porque sí. Entonces, en ese sentido coincido con Sara un poco, digamos, en el llamado a que hay que hacer ahí, digamos, a que no lo podemos sepultar, pero, o sea, rematando, entonces la conclusión es cómo vamos a combinar el Colombia Humana, ese movimiento social con partido político y, bueno, eso. Fuera de decir 2, ¿cierto? 2. 3. Ahora sí. Bueno, pues yo tuve una oportunidad de hacer una pequeña reflexión con David antes de venir a este evento y he seguido reflexionando después de nuestro café y creo que la reflexión principal está en que no es solamente este momento electoral, sino que ha venido pasando recurrentemente, no solamente con Colombia Humana, sino con todas las estructuras de la izquierda, Polo, FARC, Partido Comunista, UP. Y tiene que ver un poco sobre cómo somos coherentes con defender nuestras causas. Cómo cuando llega el momento de un plebiscito por la paz, todos nos articulamos a defender la paz, pero cuando ustedes ven la práctica de eso, en la práctica no pasó. En la práctica no sucedió que el momento de un plebiscito por la paz tenía que unirnos a la mayoría y conseguir esa votación. Eso no ocurrió. Yo recuerdo en ese momento en el progresismo, que hubo un debate porque había una corriente que decía que no había que votar y otros que decíamos que había que votar. Entonces, un poco la reflexión que yo hacía en estos días era cómo logramos, porque yo creo que esto es, coincido con Yesid, un mal momento, pero que vamos a seguir viviendo y que las personas que creemos en que podemos cambiar el país, pues vamos a seguir existiendo en Colombia Humana o fuera de ella, simple. Entonces es más bien como nos encontramos en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del proceso de paz, en la defensa del feminismo como una de nuestras causas, en la defensa de la democracia de un país que, aunque yo veo con mucha esperanza como el Paisa, que se moviliza hoy electoralmente a través de un proyecto como Colombia Humana P, también siento que no hemos podido hacer nada por esa misma gente que está en esas regiones, frenar un genocidio político, frenar la matanza a la gente de las FARC, y es como hoy, bueno, sí, nos arreglamos para elecciones, y qué pasa con la gente después de elecciones, tú sabes bien qué es lo que pasa en las regiones. Y como Bogotá, que era un eje estructural de algo que se llamó el progresismo, que tiene unas ideas claras, fuertes, estructuradas y buenas. Yo coincido con Sara, no es la revolución en sí, pero son unos pasos primarios que hay que dar. ¿Cómo esos proyectos se llevan a región sin destruirnos? Era eso el mensaje. 4. Bueno, precisamente quiero resaltar 3 cosas, atendiendo también un poco el llamado. Quiero resaltar 3 cosas, atendiendo un poco el llamado que se hizo desde un principio de ir más allá de la discusión coyuntural para ir a la discusión estructural. Porque si
seguimos dando vueltas y vueltas en la discusión coyuntural sin abordar lo estructural, lo que vamos a hacer es apagar el fuego de un árbol, tal vez, y el incendio del bosque sigue desarrollándose. Creo que no, más allá de que haya más que una crisis de la izquierda, hay una crisis civilizatoria, y eso es un lugar común de la academia y las lecturas y los diagnósticos que hemos hecho en todo el mundo. Pero eso implica asimismo que las identidades que nos reúnen van mucho más allá de esa categoría de la izquierda, y van mucho más allá de esos espacios que compartimos en la militancia de la izquierda. Hay, digamos, de alguna forma una dicotomía que lo plantea Negri, que es entre movimiento, ¿no? y partido, y entre la estrategia y la táctica. De alguna forma los movimientos sociales otorgan, digamos, la estrategia, y los liderazgos políticos o los partidos la táctica. Y en ese orden de ideas, lo que en mi posición personal veo es una desconexión entre la estrategia, o sea, entre los movimientos sociales, ¿sí?, y los liderazgos políticos o las expresiones político-electorales que están intentando emerger desde esa perspectiva. Eso no en todos los casos. Nuestra discusión es una, y la discusión que se da en Buenaventura hoy es otra, donde hay un candidato a la alcaldía del Comité del Paro Cívico, ¿no? Esas también, tenemos también que tener en cuenta ese tipo de realidades. Y en ese orden de ideas, el llamado sería precisamente a cerrar esa brecha, acabar con esa desconexión entre los movimientos y los partidos, entre los movimientos y las expresiones político-electorales, porque resulta que las discusiones que se están dando, digamos, en los espacios de los partidos, distan mucho, ¿sí?, de lo que prometen. Digamos, Colombia Humana prometía en un principio, y en la discusión de los estatutos de Colombia Humana, uno de los puntos era si Colombia Humana iba a ser solamente un movimiento político, un movimiento social también, y algunos pensamos que debíamos agregar que era un movimiento cultural. Pero en últimas solamente terminamos jugando en elecciones. En últimas solamente nos movemos alrededor de conseguir votos y no alrededor de la disputa grandísima que determina también la consecución de los votos, que es la disputa cultural, la disputa de los sentidos que están en pleno juego hoy en medio de esa crisis civilizatoria que pone todo absolutamente en el aire y desvaneciéndose de certezas, digamos, que habíamos preestablecido. Y en ese orden de ideas, no se trata de renunciar al pasado, pero se trata de tener la valentía de mirar los errores del pasado para construir ese futuro. Y considero que hay que contar con Colombia Humana, y hay que estar, digamos, disputando ese sentido de lo que es Colombia Humana para poder pensarnos una alternativa democrática de poder en Colombia. Entonces tú eras el 4, ¿cierto? Sí. 5. Yo reivindico lo feminista, pero no como un tema cuantitativo de más mujeres o menos mujeres. Es decir, Juana, es igual si Gustavo Petro hubiera apoyado y hubiera tomado unilateralmente la decisión de apoyar a una mujer para la alcaldía. Es igual de autoritario, digamos, no hay democracia allí. Y cuando digo el feminismo es más bien una forma de hacer la política. ¿Para qué construimos el poder? Esa forma machista de construir poder es yo tener más capacidad para aplastar al otro, o la forma feminista, tener capacidad para construir con el otro. Hasta ahí. 6. Buenas noches. Eduardo. Mi nombre es Eduardo, de Colombia Humana. Felicito a David por la iniciativa, a Sara y a Juana, por participar e invitarnos de alguna manera a reflexionar, y a todos los asistentes. No, pues yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Yesid en cuanto a que, digamos, no hay una crisis, ¿sí? Porque creo que sí existe una crisis, digamos, aunque no es de alguna manera asociándolo a una enfermedad, no es una crisis crónica o terminal. Sí estamos en un momento bastante preocupante para quienes nos hemos preocupado en organizar un movimiento político que reivindique de alguna manera los derechos en democracia. Y creo que me parece un error que las líderes feministas que han de alguna manera reivindicado este debate salgan del movimiento, ¿sí? O sea, se aparten de alguna manera ante la situación, que tienen todos los argumentos para hacerlo, pero creo que es un error, porque es precisamente este momento el que permite reorganizar o poner en la agenda unas discusiones que no están en quienes
toman este tipo de decisiones. Y para ello yo invito, y los invito a ustedes todos, que conozcamos un poco quién es nuestro líder, o sea, quién es Gustavo, en qué cree Gustavo. Si Gustavo realmente, y no soy vocero, yo soy de Sucre, sin embargo, lo conozco desde hace muchísimos años por venir de allá de la región, estar acompañándolo desde hace muchos años y estar construyendo y aprendiendo al lado de él. Y algunos sabemos que él no cree en el principio de la organización. Entonces, nosotros que sí creemos en que eso es vital para poder lograr objetivos, creo que es la oportunidad para precisamente generar unos escenarios, porque de alguna manera él, creo yo que le tuvo miedo, ¿sí?, a este escenario de debate, que era un debate nuevo que se daba al interior de la izquierda y que él no supo manejar. Entonces, la invitación por un lado es, ustedes y nosotros no nos salgamos del movimiento, por el contrario generemos un escenario que permita reestructurar y precisamente ubicar a esas personas que sí creen en esto para que le den una forma a los procesos. Miren, hay una vaina que es muy cierto que dice Yesid, y voy concluyendo. Yo fui coordinador electoral en Sucre. Yo fui coordinador electoral en Sucre, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que hacer los análisis sobre la base de la realidad, ¿sí? Más allá de estos escenarios académicos, intelectuales y tales, que son muy importantes, pero nosotros estuvimos en los municipios, o sea, esta campaña logró lo que nunca antes una campaña política de la izquierda había logrado, y es llegar a la mayoría de los territorios. En Sucre nosotros logramos llegar hasta La Mojana, territorio dominado por grupos paramilitares. Entonces, es una experiencia organizativa que está allí latente y que no se puede echar a la borda, echar a la caneca a la basura. Entonces, finalmente, creo que nosotros que entendemos que la unidad y la organización son la llave para poder lograr este tipo de objetivos que nos proponemos. Nos pongamos la meta, si se quiere, de fortalecer, porque en algo estoy de acuerdo con Gustavo, a pesar de todos los debates, para finalizar, y es el tema de la lista cerrada. La lista cerrada al Consejo de Bogotá debe ser, quienes creemos aún en el proyecto de Colombia Humana, nuestra principal bandera para hacer pedagogía con la gente, ¿sí? Y la invitación es esa: sigamos generando estos debates. Quizás hoy no lleguemos a una fórmula mágica, pero creo que es el principio para por el contrario, apoderarnos o empoderarnos de esos escenarios, ¿vale? Eso. 8. Yo. 7. 7. Tienes que hablar duro. Sí. Pero Hola. Respetemos no por ti, sino por los que han hablado antes. Buenas noches. Mi nombre es Elena Caicedo. Yo quería simplemente llamar la atención sobre dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de, como lo estaban diciendo hace un momento, Colombia Humana, yo creo que hay que valorarla en un sentido amplio, y creo que quienes estamos acá pues simplemente somos una parte de Colombia Humana, que tenemos iniciativa y que tenemos que reconocer también que dentro de la izquierda hay múltiples izquierdas. Creo que lo que hay aquí que poner sobre la mesa es iniciativa frente a algo que puede trascender una crisis que puede ser menor, ¿cierto? Pero que sí tiene que ser muy propositiva en qué hacer, ¿sí? Y quería llamar la atención sobre una experiencia, no para volver a eso, sino simplemente porque creo que no es la primera vez, y esto nos va a pasar muchas veces, y las frustraciones también tienen que hacer parte de esa construcción de lo que implica el futuro. Entonces, traigo a colación una experiencia que muchos de los que están acá estuvimos en ese momento. Estaba hablando del 2014, se llamó el Pacto Café Gaitán, y fue realmente una convocatoria igualita que esta, ¿cierto? De gente que se reunió alrededor de la idea de necesitamos hacer un cambio con respecto a la manera como se hace política en este país, y sobre todo la manera como la izquierda ha hecho política en este país. Y nos lo planteamos, digo yo, también intuyendo un poco el debate que plantea el feminismo, ¿cierto? De poder hacer las cosas en términos de las prácticas cotidianas
cotidianas y de la relación en corto, ¿sí? De cómo hacer para que la política que nosotros hacíamos como militantes de izquierda fuera una política con ética. ¿Eso qué implicaba? Pues no es un gran discurso, simplemente usted no hable mal del compañero o la compañera que están militando en el partido de al lado, ¿sí? O usted procure, digamos... Alena. Bueno, listo. Llamo la atención sobre eso y sobre el hecho de que el Pacto Café Gaitán fue una iniciativa generacional, ¿sí? No creo, como decía David al principio, ni que la generación ni que el género nos den garantías en sí mismas, ¿sí? Pero sí creo que en esas dos cuestiones está un plus desde donde nosotros podemos construir una cosa distinta y generar una propuesta de izquierda dentro de la misma izquierda que convoque a mucha más gente de afuera. Bueno, yo muy corto. ¿Tú eres qué número? Pues yo iba antes que la compañera, pero bueno, sí me avisa con el tiempo para no extenderme, pero si habla después de mí que yo sí soy el porque le era el número. No, yo estaba bueno, pero reflexionando sobre de la compañera, perdón. Yo creo que la discusión que siempre ha estado presente es si la política no sé, progresista, revolucionaria tiene que basarse en principio, o sea, que su prioridad sea los términos en cuestión de clase o en política identitaria, está muy vigente. Yo creo que desde los 70s y 80s a nivel mundial, después de una ola de movimientos con bastante identidad de clase, surgieron muchos movimientos de política identitaria que en cierta forma dejaron de lado la cuestión de clase, y más con el neoliberalismo, que es cuando se consolida. Entonces salen los movimientos feministas, LGBT, identitarios como de etnia, o sea, los afros, los latinos. Yo creo que hoy en día es clave para preguntarnos si realmente debemos considerar que en el caso del feminismo, si decimos que la izquierda tiene que asumir el feminismo como una prioridad, es si no sé qué conceptos feministas están por encima de todo. Yo creo que hay un feminismo profundamente neoliberal que podemos verlo representado, por ejemplo, en figuras como Hillary Clinton o Claudia López, o alguien me va a decir que es un feminismo... Bueno, pero digamos que parte de la discusión que se dio, parte de la discusión que se da acá es por Petro no hacer una alianza con Claudia López. Pero bueno, me estoy perdiendo. Yo creo que la cuestión del feminismo revela que hay que ver de qué tipo de feminismo estamos hablando. Yo creo que hay un feminismo que es profundamente divisivo y eso lleva a la reflexión que hay purismos. En toda la política identitaria hay purismos, por ejemplo, en el ambientalismo, en los antitaurinos, en el feminismo. Yo creo que tenemos que preguntarnos, a mi modo de ver, es las cosas que nos tocan a todos, que sería la lucha contra el neoliberalismo y la cuestión ambiental. Sería eso, por eso yo digo que una propuesta antineoliberal es realmente la que emanciparía a la mujer. Yo tengo más cosas para decir, pero quiero terminar con una cosita, es lo siguiente. Acá le están dando mucho peso y que lo tiene, pero creo que es de más, a la Colombia Humana como representante de toda la izquierda. Si van a hablar de crisis de la izquierda en otros escenarios, yo creo muy clave plantearnos acá el tema del polo democrático alternativo. ¿Cuál es el estado y una fuerza tan importante como el polo democrático alternativo, que está avalando, se volvió prácticamente como una especie de aval y de subcomisión del fajardismo y del Partido Verde, que son políticas profundamente neoliberales? Entonces, no, aquí se convocó como la discusión sobre la izquierda, pero terminó siendo solo sobre Colombia Humana. Bueno, menos mal usted habló primero porque voy a seguir a partir de ahí. Mire, yo sí creo que la izquierda en general tiene crisis, sí, porque es que la izquierda ha terminado por recibir el descontento de cualquier sector. O sea, nosotros no podemos decir soy de izquierda si, por ejemplo, estamos bajo la posición cómoda de, por ejemplo, no me gustan los gays, ¿sí? No me gusta, por ejemplo, no sé, otro tipo de expresiones religiosas, no comparto el feminismo. Todo ese tipo de descontentos siempre terminan llegando a la izquierda porque precisamente eso es lo que aglomera, ¿no? El descontento, la indignación. Perdón, la indignidad, la indignación. Entonces, la cosa va así. La cuestión es una cuestión de prioridades, porque no podemos estar diciendo que una persona que está en el campo y que, por ejemplo, no tiene para comer
va entonces a pensar en el feminismo, por ejemplo, en el que este es como el tema de hoy. O sea, tiene unas prioridades que van antes. Yo entendería ese tipo de cosas. Pero la cuestión entonces acá es cómo se comunican y cómo hacen, por ejemplo, los dirigentes de los movimientos, de los partidos, para comunicar entre sí. Y voy a poner un ejemplo muy claro, qué pena de Colombia Humana, pero pues es lo que detonó toda esta cosa, y es el tema de Petro defendiendo a Holman Morris, que trivializa la discusión y lo decanta más por el lado de que es un asunto de familia, ¿no? ¡Ey! Se están divorciando, tienen problemas de pareja. Y trivializa la cosa, y eso genera confusión en todas las bases que finalmente terminan por no entender el asunto y por qué tiene tanto peso y por qué finalmente terminó con este divorcio entre dos grandes grupos dentro de la Colombia Humana. Yo creo que no ha jugado bien el tema de la comunicación de los líderes, y es un asunto que finalmente termina por desconectar todas esas indignaciones que están dentro de la izquierda. Bien. Andrés, sí, acabamos pero toca que sea medio segundo. 3 puntos. Primero, dentro de cualquier movimiento o partido político debe de haber, como dijo Yesid, convicción. Segundo, al haber esa convicción, yo voy a saber escuchar al otro, respetar al otro en sus ideas y llegar a un equilibrio, a un acuerdo, a una parte que equilibre las dos cosas, ¿sí? Porque si yo me pongo de pelea que no es lo que yo digo, sino que es lo que tú dices, entonces ahí es donde llegamos a desbalanceo y donde llegamos a separarnos. Entonces ya no me estoy de acuerdo con esto, entonces salgo y me voy. No, el reto mío es que si algo que no estuvo de acuerdo conmigo en ese grupo, no me voy a salir, que de pronto es lo que te refutó a ti el haberte autoexcluido, sino, a ver, pienso, reformular y aceptar ese reto y ayudar a cambiar y a mejorar esa situación. Eso era lo que yo quería decir, que como movimiento o partido. Andrés, un minuto y concluimos. No, rápidamente, buenas noches. Lo primero es que creo que lo que deja este encuentro es que la reflexión central hoy en la izquierda es alrededor del método, ¿sí? No alrededor quizás desde una reflexión programática o ideológica, sino el método. Y hacia allí debemos apuntar hoy el repensar, ¿no? Lo segundo es que debe primar una relación dialéctica a partir del sentido de clase, de la perspectiva feminista, de la perspectiva ambiental hoy en el mundo y la lucha por el cambio climático, pero también a partir de un énfasis alrededor de lo juvenil y todo este espectro generacional de la política en el país y en el continente. Lo tercero, la izquierda hoy debe reflexionar profundamente entre la relación entre técnica y política, a propósito de cómo nosotros nos pensamos el hacer político para competir realmente el poder. Y lo cuarto es que creo que nosotros debemos profundizar en estas reflexiones. Es un momento de pensar y eso también es una acción, y esto nos debe permitir proyectar lo estratégico ahí sí en el país. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de eso debo escuchar a Yesid. Ustedes entenderán, él está en España, él está luchando a las 3 de la mañana, entonces pidió que relevase para irse a dormir. Muchísimas gracias a todos y a todas por este debate muy rico, diferentes posiciones, pero creo que el debate sigue abierto, ¿cierto? El debate sigue abierto y seguramente vamos a convocar más espacios para profundizar en este debate, pero yo creo, y quizás trascendiendo los límites del café, intentaríamos poder convocar no solamente como al debate, sino a que estas reflexiones pudiéramos concretarlas en acciones políticas, por supuesto para quienes quieran y quienes estén interesados en ellos y en ellas. Creo que hay un sentimiento legítimo de preocupación, pero también de construcción, independientemente desde donde nos paramos, y una apuesta por construir un proyecto de transformación en el país con todo lo que eso implica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este rico Café Esperanza. Agradecemos también hacemos publicidad siempre al café y a lo que vende. Este es el Café Pushkin.
Aquí consiguen productos de las zonas de reserva campesina del país, cafés que produce el campesinado colombiano, cervezas artesanales, para que visiten también, nunca lo decía, los lugares también significan cosas, son apuestas políticas, implican, digamos, proyectos colectivos, y este es un lugar que también implica una apuesta colectiva que vale la pena respaldar. Entonces los invitamos a que sigan viniendo aquí a este café y se tomen una cervecita bolivariana. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad.